¿Qué versículo es? 20. Ya estamos en el 20. Ahí está, el 20. Sí, espero que hayan mejorado, hermanos, ¿sí? Porque estas dos últimas tareas voy a ser un poco más riguroso, ¿no? Porque son sus últimas tareas, ¿no? Entonces tengo que ver que esté bien hecho sus tareas, ¿no? Entonces, espero que hayan podido hacer. Si no, voy a colocar con observaciones o directamente media tarea. Muy bien, ahí está el 20. ¿Preguntas? ¿Qué preguntas tienen? El de, ¿qué se llama, pastor? El que dice derecho, yo no tenía la seguridad de poner en la diestra. Derecha o diestra es lo mismo, ¿no? Sí. También decía dirección, creo, en el diccionario. Derecho está bien, ¿no? Cualquiera de las dos está bien. No hay problema en eso. En el análisis, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que tienen en el análisis? Y la declinación, ¿no? Si tienen problemas, qué cosas tienen problemas, tienen que preguntar y resolver sus dudas. Son las últimas clases de griego, como les digo. Si no han mejorado hasta la última tarea, ya está. Eso es lo último que les puedo ayudar con su manejo del griego. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Jerry, Abimael, Lady. Derecho. No, pastor. Participa adverbial de medio, sentarle.
¿Alguien? ¿Alguna pregunta? Nadie. Nadie tiene pregunta. Buenas noches, pastor. Buenas noches, Jerry. Yo tenía una pregunta. ¿Ya? Yo le puse aquí en la traducción, en el participio, habiéndole sentado. ¿Cómo? Y habiéndole sentado en Habiéndole su derecha. sentado en el de aquí, ¿no ve? Sí. Habiéndole sentado. ¿Cuál es tu uso cuando traduces habiéndolo sentado? ¿Cuál es el uso? Porque recuerda que el participio se traduce de acuerdo al uso. ¿Cuál es el uso? Adverbio de ¿Qué has colocado en tu medio. tarea? Yo he puesto. ¿Dónde está? Verbo auristo. Ya, el uso, el uso. ¿Cuál es el uso? ¿Qué uso has puesto? Si tú te la traduces habiéndolo sentado, ¿qué uso es? Pasados. En uso. Sí, Yo he puesto. ¿Dónde está? Como es, el auristo es pasado, y en este caso es participio, ¿no? El participio sería. No, yo le he puesto indicativo, pastor, le fallé ahí. Entonces eso es, ¿no? Pero tampoco en el indicativo se traduce habiéndolo, ¿no? Sí, Porque habiendo es un participio en griego, ¿no? Los demás que han traducido ahí, Lady, ¿qué has traducido ahí? ¿Qué uso tienes ahí? Lady, De hecho, responde. Lady, ¿estás ahí? Lady. ¿Qué uso tienen ahí, Orlando? O Oscar. No he puesto, pastor, estaba confundido. Pero Sus tareas va a ser media observación. Lady, ¿qué has colocado ahí en tu tarea? ¿Y qué uso han colocado ahí? ¿Quién me ha entregado la tarea? Marianela, ¿qué uso has colocado ahí? Hermanos, hermanos, espero que no estén copiando tareas de otros
de otros compañeros, ¿no, hermanos? Eso, espero que no, que sus conciencias les remuevan, ¿no? Espero que no estén copiando tareas de compañeros que han pasado la materia, ¿no? Porque si no me están respondiendo por qué, ¿no? O es que de dónde han sacado la respuesta. Espero que no, hermanos, ¿sí? No quiero enterarme de eso. Sí, porque ustedes van a hacer su trabajo solito en la monografía y ahí sin piedad, hermanos, 0, 0, 0, 0, 0 van a tener. Porque han copiado, ¿verdad? Ahí me voy a dar cuenta. Así que, hermanos, ¿qué uso es? Nadie, solo Jerry ha hecho. ¿Qué uso tienen ahí, hermanos? Alguien que salve el curso, por favor, hermanos, la clase. ¿Alguien, hermanos? A ver, voy a revisar qué me han enviado para ahí. Casisas. Descripción, lo coloco. Marianela. No, no hay ese uso. Ismael, ¿me has enviado tu tarea? No, pastor, no podía enviarle, pastor. ¿No me has enviado? No, no, pastor. A ver, ¿dónde está? Aquí este es de Jet. 20. 20, 20. Jerry, no veo el 20, el versículo 20, Jerry, en tu tarea. Directo el 21. Ah, aquí está, aquí está. Aquí es el 20. El 20, casi sas. Verbo aorista, pasado indicativo. No conozco ese uso. ¿Qué más tengo aquí? El Oscar. Ya está buscado aquí. 22, 21, 20. Casi sas. No ha colocado nada. Por eso, pues, estaba ¿Qué? grave, estaba. Te he dicho, no ve. Lady, ¿qué es colocado? Casi sas. Tampoco. Ah, ya, ahora sí. Está bien, no han colocado nada. Pero vamos a ver qué ha colocado aquí la Verónica. La Verónica, ¿dónde estás, Verónica? ¿Por qué no? A ver, participio ¿de qué ha colocado aquí? De medios, de manera. Manera, sentándose. Sentándose. Ya. Sí, pues, no tienes la. Ya,
Para los participios, recuerden que no tienen una sola forma de traducir de los participios, ¿no? No hay una sola forma de traducir de los participios, ¿no? Tiene varias formas de traducir el participio. No hay una sola forma de traducir, ¿no? ¿Quién es este? No, este es de hebreo. Este es Weimar. Ya. Entonces, no hay una sola forma de traducir el participio, ¿no? Tiene varias formas. Tienes que ver cuál de esas es, ¿no? Según a lo que hemos estudiado en el estudio en la sintaxis, de acuerdo a eso tienes que escoger uno, ¿no? Ahora, ¿por qué es aquí de medios en la tarea? ¿Por qué es de medios? Aquí. ¿Y por qué es de medios? Este participio con el de aquí arriba es el mismo, ¿no? Es el mismo. ¿Qué está uniendo esta CAI? Está uniendo dos participios. El CAI está uniendo dos participios. Porque Dios, el Padre, actuó en Cristo para levantarlo a Jesús, ¿no? Dios por levantar, por medio de levantarlo de los muertos y por sentarle en la diestra de su mano. Así que este por que está aquí equivale tanto para el participio de egueiras y también equivale para por sentarlo, ¿no? Esa es la explicación del medio, porque la traducción del medio es por medio de, ¿no? Entonces, otra traducción sería la cual actuó en Cristo por medio de levantarlo y por medio de sentarlo en su diestra, ¿no? En los lugares celestiales. Muy bien, esa es la explicación. Jerry. Sí, ya he encontrado el libro igual, pastor. Sí, pues, Arturo, ya estamos ahí, en medio de la Sí, clase. en la página 2 había estado, dice uso de medios. Sí, pues. El 1.21. El 1.21a. A ver, revisen el 21a. Si tienen preguntas, me dicen, hermanos, ¿ya? Cuando lo traduces habiéndolo, ¿qué uso sería? Jerry, ¿qué uso sería si traduciéramos habiéndole sentado? ¿Qué uso sería según a las hojitas de sintaxis? A ver, revísalo. O revisen ahí los que tienen su hojita de sintaxis. ¿Qué uso sería si lo tradujera habiéndolo sentado? ¿Alguien? A ver, busquen. ¿Qué uso sería habiéndole? ¿Qué uso sería? Hermanos. Griego.
¿Qué uso sería, hermanos? El de tiempo, pastor. No. El de tiempo sería cuando él le Sí. sentó. Así sería. O también podría ser, si no me equivoco, algo así, ¿no? Pero habiéndolo sentado, ¿qué uso sería si fuera así? Jerry, ¿qué uso sería? Habiéndolo sentado, te busco mis hojas, pastor, no encuentro. ¿Dónde has colocado tus ojos? ¿En qué lugarcito has colocado? Está facilito eso. ¿Cuál es? Participio adverbial de manera. ¿Cómo se traduce el participio adverbial de manera? ¿Cómo se traduce el participio adverbial de manera? Hermanos, ¿alguien tiene sus hojitas ahí? Cuando los verbos terminan en ando o yendo. Ahora, habiéndolo sentado, ¿qué uso sería? De manera. Sí, pues no, porque dice habiendo sentado, ¿no? Ese sería si fuera manera, ¿no? Ah, ya, pastor. Con eso ya un poquito refrescamos la mente. Y pues, es que, Ya, escuchen a pastor. ver, queridos estudiantes, escuchen. La misma Biblia, o cualquier traducción, digamos, la Reina Valera, la Biblia de las Américas, la Biblia de cualquier, ¿no? La Biblia Dios habla hoy, la Biblia NDI, la Biblia de las Américas, todas esas traducciones tienen un uso, automáticamente cae en un uso, porque el griego tiene usos, ¿no? Entonces, automáticamente todos esas traducciones tienen un uso. ¿Cuál es la interpretación correcta? ¿Cuál es la interpretación correcta? Entonces tú tienes que determinar ¿estás de acuerdo con que es participio adverbial de manera habiéndolo sentado? ¿Estás de acuerdo con el profesor que es participio adverbial de medios? ¿Estás de acuerdo? ¿No? Entonces, cada traducción de la Biblia tiene un uso. Tiene un uso. Ah, no. El de tiempo había sido después de, ¿no? Yo te los había dicho. ¿Cuándo? También puede ser cuándo, ¿no? Si es un participio presente, puede ser cuándo más verbo, mientras más verbo, o como más verbo. Si es un ahorita después de más un infinitivo, siempre es la traducción, ¿no? Entonces, cuando ustedes están haciendo su monografía, tienen que ver las versiones, ¿no? Y tienes que determinar conocimiento del griego, ustedes que son estudiantes del griego, tienes que identificar qué uso tiene este autor, ¿no? ¿Qué uso tiene esta versión y qué tiene esta versión? Entonces tú tienes que colocar, la NBI traduce de esta manera, tiene el uso de tal. La Biblia de las Américas
traduce de esta manera, tiene el uso tiene este uso, ¿no? Tú tienes que saber identificar. Por eso les decía, si yo tradujera ese de ahí, habiéndolo sentado, es participio adverbial de manera o participio adverbial de resultado. Porque el de resultado también es ando, endo, ¿no? Entonces, tú tienes que identificar cómo está interpretando el texto, ¿no? La traducción. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer su monografía, tienes que identificar eso. Entonces, si estás de acuerdo o no. Ese es el asunto, ¿no? A ver, vamos a ver aquí. Ustedes tienen este programa del Eastward. ¿Conocen este programa del Eastward? ¿Qué es? 1.20, ¿no? El pasaje. 1.20. 1.20. Efesios 1.20. Ahí está. Compare, paralelo. Ahí está. Paralelo. Pastor, compartir pantalla. Estoy compartiendo ahorita. Ahí está, miren, este es el Eastward. Aquí hay un montón de Biblias, ¿no? Hay comentarios, ¿no? Y lo pueden conseguir si es que no tienen este programa, el Eastward, ¿conocen? ¿Quién conoce el Eastward o quién ya tiene en su computador el Eastward? No, pastor. A ver, ahí está el versículo 20. A ver, ¿cómo traduce la Biblia de las Américas? Dice, el cual obró en Cristo cuando les resucitó de entre los muertos y les sentó a su diestra en los lugares celestiales. Cuando les resucitó de entre los muertos y les sentó, eso estamos hablando, ¿no ven? Cuando el 20, cuando le actuó con... A ver, miren, a ver, ¿qué uso es el de la Biblia de las Américas? ¿Qué uso es este de la Biblia de las Américas? A ver, ¿qué uso es? Cuando les resucitó de los muertos y los sentó en la diestra de... ¿Qué uso será este de la Biblia de las Américas? De tiempo. Exacto, de tiempo, exacto. Esa es la interpretación de la Biblia de las Américas. Cuando les resucitó, ¿no? De tiempo. Está traduciendo en su uso de ese participio de esa versión, es de tiempo. ¿Está bien? ¿O no estás de acuerdo o no estás de acuerdo? La Reina Valera. ¿Cómo traduce la Reina Valera esa parte? A ver, ¿qué dice ahí? ¿Alguien puede leer? Rapidito, hermanos, el tiempo está volando. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Muy bien, ¿qué uso es en resucitándole y sentándole? ¿Qué uso es? De manera. De manera, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora, la NBI, la 1974, cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a la diestra de los lugares celestiales. Vean cuántos usos hay, cuántas maneras de interpretar el texto. Entonces, esas diferencias tú tienes que colocar en tu monografía. Cuando veas eso, ¿no ves? ¿Estás de acuerdo con esta de la Biblia de las Américas? Lo traduce cuando. ¿Estás de acuerdo con la Reina Valera que dice resucitándolo es la manera la cual obró? ¿O estás de acuerdo con el profesor que lo traduce por medio, ¿no? El participio adverbial de medio. ¿Con quién estás de acuerdo? ¿Con quién estás de acuerdo? Tú tienes que argumentar con razones lógicas cuál de esos es, ¿no? Entonces, en tu monografía, yo quiero ver esa discrepancia, ¿no? La NBI traduce de esta manera y su traducción es de esta manera. En la Reina Valera y está la Biblia de las Américas. Pero la mejor traducción es esta. ¿Por qué? Por esto, ¿no? Ya es explicado exegéticamente es el texto, ¿no? Eso es lo que tienes que hacer en tu monografía exegética. Yo quiero ver ese ejercicio, lo que estoy haciendo ahorita, en tu monografía. Quiero ver eso, ¿no? Y
cualquier traducción tiene un uso. Cualquier traducción tiene un uso. Tú tienes que saber identificar qué uso es. Y tienes que estar viendo cómo está interpretando el texto en ese texto, ¿no? ¿Cómo está interpretando el texto? ¿No? Eso es. Muy bien, hermanos. Ahí está el 21. Rapidito, hermanos, porque el tiempo ya está ahí, 9 y 1 hora ya estamos ahí. Casi 1 hora. Cuando dice ahí, dice, hermanos, dice, si fuera cuando, quiere decir ahí, normalmente la acción del participio es contemporáneo, o sea, al mismo tiempo del verbo del verbo. Entonces, aquí lo que quiere decir en la Biblia de las Américas, que cuando Dios obró, Dios actuó, inmediatamente lo levantó, ¿no? Y lo sentó en los lugares celestiales. Esa es la idea. O puede ser, digamos, que Dios obró por la manera de resucitándolo y sentándolo, la manera, ¿no? Del verbo de la acción del Señor. Y por medio de, dice, este participio cumple la idea del verbo principal. Esto quiere decir que el significado del verbo no es completo sin este participio, ¿no? El cual obró. ¿Por qué es de medios? ¿Por qué es de medios y por qué no es de los otros, ¿no? Porque cuando decimos Dios obró, pero ¿qué es lo que falta? ¿No? Está incompleto. Dios obró, ¿no? Dios actuó. ¿Se entiende? Dios obró, Dios actuó, pero ¿qué hizo? ¿No? Entonces, yo lo coloco ahí de medios, ¿no? Por medio de levantarlo, y ahí dice, ¿no? Efesios 1:20 dice ahí, el ejemplito mismo está ahí de Efesios 1:20, dice, ¿no? Ahí en los ojitos de sintaxis, a ver, mírenlo. ¿Cuál es el ejemplo ahí en Efesios 1, en el Efesios 1:20? ¿Cuál es el ejemplo? ¿Cuál es el ejemplo, hermano? ¿Qué pasaje es el ejemplo de medios ahí? Hermanos. El Efesios 1:20, pastor. Sí, ¿no ve? ¿Qué uso está ahí en el ejemplo? Medios. Medios, ¿no ve? Entonces, ¿y por qué traduce la Biblia de las Américas? Traduce ¿cuándo? ¿Cuándo? Pero esto tienes que leer, tienes que interpretar esto de acá según al concepto, que es lo que quiere decir el autor, ¿no ve? Y si traduzco de manera, también tienes que entenderlo, como está haciendo aquí, ¿no ve? Y ahí en mismo está Efesios 1:20, ¿no? Por levantar, el cual obró. Tiene significado, pero ¿de qué manera obró? ¿No? Porque dice ahí, este participio cumple la idea del verbo principal, ¿no? O sea, que complementa el significado de lo cual, del verbo principal, ¿no? Complementa. Entonces, el cual obró por levantarlo, por sentarle en los lugares celestiales. Ahí se completa el significado del obró, ¿no? El obró tiene significado por levantarlo y sentar. Esa es la idea aquí, en este ejemplo, ¿no? Esa es la idea aquí, ¿no? Entonces, la NRV lo traduce de otra manera, la Reina Valera lo traduce de otra manera, ¿no? Tienes que luchar ahí, ¿no? ¿Con cuál estás de acuerdo? ¿Con este, con esto, con esto, con el profesor? Eso es. En contra. ¿No ve? Entonces ya sabes eso, cómo funciona. Muy bien. Voy a irme a la segunda parte del esto, hermanos, porque el tiempo está volando. La segunda parte ahí está. Sáquenle una foto, hermanos. Si tienen preguntas, díganmela.
¿Alguna pregunta de ahí? Jerry o Lady, Marianela. Pastor, ¿Sí? no en la Reina Valera lo traduce, en vez de era, siglo lo ponen. Sí, está bien. Digamos, ahí es la discrepancia es semántico, ¿no? ¿Hay alguna diferencia con siglo era? Esa es la pregunta. ¿Hay alguna diferencia entre siglo era? El problema ahí es semántico, no es sintáctico, ¿no? El ejemplo que ha dicho Jerry es sintáctico el problema, ¿no? Pero el problema ahí entre la traducción es más semántico. ¿Qué quiere decir eso? El significado de palabra. ¿Hay alguna diferencia si coloco siglo, edad o era? ¿Hay alguna diferencia? Para eso necesitas averiguar un diccionario exegético, ¿no? Que te ayude y te diga cuál es la mejor traducción de esa palabra. Un diccionario exegético. Y está ahí en la plataforma los diccionarios exegéticos, ¿no? Muy bien, ¿alguien más? ¿Tuviese alguna pregunta? Pastor, Sí, yo le, aquí donde está, en, en el pronombre adjetivo que ha puesto, adjetivo demostrativo, está, yo le había puesto pronombre demostrativo, es en este siglo. no, pues en este siglo, en este caso no, a ver, cuando es pronombre, reemplaza, ¿no? Reemplaza a sustantivo. Si fuera pronombre sería este. ¿A quién estás reemplazando en esa oración? Si lo colocáramos así, ¿a quién estás reemplazando? Si fuera pronombre. Si fuera pronombre, ¿a quién estarías reemplazando, queridos estudiantes? Todos. ¿Reemplaza algún sustantivo? Pronombre, sí. ¿Reemplaza? No reemplaza, ¿ves? Sino que modifica, dice, este siglo está especificando qué siglo, ¿no? Y está indicando, en este caso, siglo, y en este caso se llega a ser adjetivo porque modifica a un sustantivo, ¿no? Por lo tanto, eh, siglo o esta edad está en la mismo análisis, ¿no? Que concuerda en género, caso y número. Por lo tanto, cuando es pronombre, es reemplazo, pero en este caso no está reemplazando, sino está modificando a ayoníos, ¿no? Ayonos, ayonín en este caso, ¿no? Está modificando y concuerda en género, caso y número, ¿no? Ese es. Muy bien. ¿Alguien más? Voy a bajar.
Ahí está el 22. ¿Alguna pregunta? Muy bien. ¿No hay preguntas? Ahí está el 23. Muy bien. No hay preguntas, hermanos. Penúltima clase de tareas. Ahí está el diagrama. ¿Listo? ¿A nadie tiene preguntas? Miren este CAI. ¿Qué está uniendo este CAI? Al sujeto, pastor. No, mira que está uniendo este CAI. Está uniendo todo esto de aquí. Estas horas o estas frases, participios, se está uniendo con el de abajo, ¿no? Con el de aquí abajo. Mira, y todo lo que hay, pero en medio, mira.
Mira, la calle está uniendo todo eso de aquí. Está uniendo un verbo principal, los participios, ¿no? Está uniendo todo eso hasta aquí. Muy bien. Ahí está la otra parte. Muy bien, hermanos. Y ahí está, la última parte. Muy bien. Tienen todo, ¿verdad? La última parte no mostró, pastor, de iglesia. Abajo. ¿Ya? La cual es el cuerpo, ¿no? El cual es el cuerpo de él. La plenitud de todo el que llena, ¿no? ¿No? Ahí la cual, ¿a quién se está refiriendo la cual? ¿A quién se está refiriendo? Ahí, ¿con qué reemplazamos la cual? ¿Quién es ese la cual? Hermanos, ahí está con las flechitas. ¿A quién está reemplazando? Con los puntos suspensivos. ¿A quién está reemplazando? A la iglesia. Sí, la iglesia, ¿no? Entonces ahí colocamos, la iglesia es el cuerpo de él. La iglesia es el cuerpo de él. Muy bien. ¿Qué tal? El griego ya está ahí, hermano. Ya estamos cerrando el griego. Solo nos falta el 1, el 2 y el 3. Listo, ¿no? La próxima semana ya acaba todo eso de las tareas de traducción. ¿Sí? Todo eso acaba. Muy bien. La anterior vez hemos hablado sobre las cláusulas condicionales, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito más sobre otra cosa, sobre el JOTI. El JOTI tiene sus propios usos, ¿no? El JOTI. La conjunción JOTI tiene sus propios usos, ¿no? Ahí está el indicativo, que también tiene usos, el propio indicativo. Pero el JOTI, esta conjunción subordinada tiene varios usos, ¿no?
tiene varios usos. Joti es una conjunción, ¿no? Es una conjunción joti. La conjunción joti puede funcionar como una conjunción subordinada como sustantivo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Y puede funcionar como sujeto, como objeto directo, como objeto indirecto, la conjunción joti. Eso nosotros en griego 1 y griego 2 hemos colocado como simplemente como conjunción subordinada, nada más. Pero ahora estamos viendo que tiene sus propios usos el joti, ¿no? Que puede ser un sustantivado, que puede funcionar como un sustantivo cualquiera, ¿no? Por ejemplo, ahí dice en Juan 9:32, desde el principio jamás se ha oído que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. El joti, ¿qué? ¿Cómo está funcionando? ¿Cómo está funcionando? Como sujeto, objeto directo, como objeto indirecto. ¿Cómo qué está funcionando el qué? Aquí, en este ejemplo. ¿Cómo creen que está funcionando? ¿Cómo creen que está funcionando, hermanos? ¿Cómo qué? Objeto directo, ¿no? Sí, objeto directo, ¿no? ¿Por qué, Pedro? Es objeto directo, pero ¿cómo? ¿Por qué? Porque ahí está hablando del este, ¿no? Es ¿Por qué? después del verbo está viniendo. Sí, exactamente, ¿no? ¿Qué es lo que han oído? ¿Qué es lo que han oído? Que alguien abriera los ojos de un ciego de nacimiento. Por lo tanto, aquí el joti es un joti sustantivado, una conjunción subordinada funcionando como sustantivado. Entonces, en todo caso, sería funcionando como objeto directo, ¿no? Entonces, todo esto de aquí es el objeto directo, ¿no? El objeto directo. En el diagrama, ¿cómo va a entrar eso? A ver, no sé si está ahí. En el diagrama va a estar como el objeto directo, ¿no? Debajo y va a haber una línea. A ver, no sé si habrá aquí un ejemplo de eso. Permítanme un ratito. Griego 1. Escritorio. Tendría que estar en este ejemplo. A ver si hay. Esperemos que hay. Ahí está. No sé si habrá del hot. Pero generalmente es así, ¿no? Igual parece que sujeto, verbo, y el joti va a venir aquí al medio. Aquí va a venir, ¿no? El objeto, como objeto directo, va a venir aquí el joti, ¿no? Y ahí va a estar la oración subordinada. El joti va a venir ahí. Pero no sé si habrá un ejemplo. Ahí está, conjunciones subordinadas, va ahí, debajo del verbo principal. Ahí está el joti. ¡Qué bien! No sé, en alguna tarea hemos debido tener el joti, pero ahí está. Utilizado como discurso directo, o en este caso como objeto directo, ¿no? Entonces ahí va a estar el sujeto, verbo,
Y ahí va a estar no va a haber nada aquí, entonces todo esto sería el objeto directo, el hot, ¿no? Entonces, tiene esa función el hot, ¿no? El otro uso, este es parecido al que estamos viendo de aquí como objeto directo. En este caso, el discurso directo es más que todo una cita indirecta, ¿no? Ustedes ya están llevando metodologías de investigación en este semestre. ¿Están llevando esa materia? No. ¿O todavía no? Todavía. Todavía, ya. Ahí van a llevar lo que significa cita directa y cita indirecta, ¿no? En este caso, discurso directo se refiere a cita directa, ¿no? O sea, las palabras propias de un autor, ¿no? Entonces, en este caso, Joti no se está traduciendo con nada. En todo caso, Joti en este ejemplo representa las comillas, ¿no? Las comillas, las palabras literales de una persona, ¿no? Entonces, las comillas en griego sería el Joti, ¿no? Ellos dijeron, todos están buscándote, ¿no? Y entonces Joti sería las comillas. Pero, ¿cuál es el uso de esto? ¿Cuál es discurso indirecto, ¿no? Pero todos te están buscando sería el objeto directo, porque ¿qué es lo que ellos dijeron? Todos están buscándote. Entonces, en este caso, parecido al ejemplo del anterior, igual va a aparecer el Joti aquí, ¿no? El del discurso directo va a aparecer aquí, ¿no? Igual aquí. Porque ¿qué es lo que dijeron ellos? Eso es lo que dicen de manera literal, ¿no? Todos están buscándote, ¿no? Entonces es el uso. Para aquí necesitas que haga palabras que le anteceden, que dijeron, oyeron, ¿no? Las palabras textuales del autor. El discurso indirecto es al revés, ¿no? Aquí ya también se traduce con el que, pero es una cita indirecta, ¿no? O sea, parafraseando las palabras de otra persona, ¿no? Parafraseando, ¿no? Para eso tiene que haber, antes de eso, tiene que haber verbos principales como hablar, pensar, mostrar, creer, antes, ¿no? O anunciar, porque aquí dice anunciar. Nosotros anunciaremos que Dios es luz. Jesús dijo, Dios soy luz, ¿no? Pero aquí es las propias palabras tomando las propias palabras de otra persona, pero parafraseando, ¿no? Nosotros anunciamos a ustedes que Dios es luz. Aquí se traduce que, ¿no? Que esto del discurso indirecto es igual lo que aparece igual en el diagrama sería igual como esto, ¿no? Tanto el objeto directo del sustantivado como el discurso directo como también el discurso indirecto. Sería el mismo tipo de diagrama, ¿no? Aquí no va a haber nada, sino simplemente va a estar el Joti, ¿no? El otro uso del Joti es el Joti epexegético, ¿no? Que explica, ¿no? Que explica ¿no? La cláusula introducida por Joti explica o clarifica otra palabra o frase, ¿no? Es diferente al Joti sustantivado en la posición, porque aquel identifica la palabra de la posición a Joti, y este explica la palabra, ¿no? Esa es la diferencia con el Joti sustantivado, con el Joti epexegético. Dice aquí, ¿quién es este? Ahora aquí va a explicar eso, ¿no? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Entonces está explicando acerca de ¿no? Que los vientos y el mar obedecen, ¿no? Ese es el Joti epexegético. Y en el diagrama igual va a estar así, ¿no? Aquí debajo ¿no? Joti, aquí como si fuera objeto directo. Entonces los tres primeros usos del Joti va a estar aquí, ¿no? Joti. El último uso del Joti, que es causal, ese tiene una forma de diagramar distinto, ¿no? Porque dice, la cláusula introducida por Joti da la causa, o sea, la razón de la cláusula independiente, ¿no? Y se traduce por qué, ¿no? Les escribo, hijitos, porque les ha sido perdonados los pecados. Entonces, esto está modificando al verbo principal, ¿no? Porque les ha sido perdonado. En este caso, el diagrama ya no va a ser igual que no va a ser igual que Joti, ¿no? Se va a venir el verbo principal y va a ser de manera inclinada. No sé si tengo el Joti de eso. Creo que no.
no tengo un ejemplo del JOTI del causal, ¿no? Entonces, tiene que ser así, como está aquí el JOTI, ¿no? Así, en diagonal, y estas líneas es porque no me ha alcanzado la hoja, ¿no? Diagonal, y ahí va a estar la oración subordinada, ¿no? Del JOTI, el último, el causal. Los demás va a estar igual que los tres anteriores. Pero cuando haces exégesis tienes que explicar, ¿no? Entonces, cuatro usos del JOTI, ¿no? JOTI sustantivado, que puede ser el sujeto, objeto directo, objeto indirecto, como un sustantivado, ¿no? El otro JOTI es el discurso directo, que no se traduce nada, sino que son las comillas, ¿no? Las comillas, ¿no? El discurso directo. Y el discurso indirecto es parecido al discurso directo, pero en este caso se traduce con el que, ¿no? Con el que. Y el último uso del JOTI es JOTI causal, que dice la causa del verbo principal, y es de forma diagonal la diagramación, ¿no? Esos son los 4 usos del JOTI. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Y el epexegético, pastor? Digo, ¿Es igual el del diagrama? ¿Te refieres al diagrama? Sí, el epexegético, no es un otro uso, ¿no? Sí, son 5 usos. Me estaba olvidando del epexegético. Sí, eso. En el diagrama es lo mismo, ¿no? Pero sí, el epexegético explica, ¿no? Explica algo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿quién es este? Está explicando a este es este, ¿no? Que el mar le obedece, ¿no ves? Entonces, eso es el uso del epexegético. Esos son a ver, ¿cuántos usos de eso? Sustantivado, discurso indirecto, el epexegético y el causal. Serían 5 usos del JOTI. De la conjunción JOTI. Entonces sería conjunción subordinada, sustantivado, eso sería completo, ¿no? Conjunción subordinada de discurso directo, conjunción subordinada de discurso indirecto, conjunción subordinada epexegético y conjunción subordinada causal. Ese sería en la casita de esto, ¿no? Que eso no lo hemos visto en griego 1 ni en 2. ¿No? ¿Alguna pregunta, queridos estudiantes? ¿Alguna pregunta de esos usos? ¿Cuál se usa más? ¿Perdón? ¿Perdón? De los 4 de usos, los 5, ¿cuál es el que más se usa? Los 5. De los 5. Los 5 son 3. Los 5 utilizan el Nuevo Testamento. Y los más comunes son los 5. Porque en los evangelios aparece, ¿no? Jesús dijo, 2 puntos. Esos 2 puntos y comillas generalmente es el JOTI, ¿no? Las comillas serían el JOTI. Y el causal aparece un montón. El epexegético igual aparece. El discurso indirecto también aparece. El sustantivado igual aparece. Toditos aparece. Pastor, en este caso, ¿Qué? por ejemplo, en algunas Biblias de estudio hay, por ejemplo, donde dice Jesús dijo, están marcados con rojo, por ejemplo, ¿no? Están ahí con rojito, está resaltado. Sí, exacto. Esos serían los JOTIs, Sí. pastor. Sí, los JOTIs, las comillas, ¿no? O bueno, sí, en todo caso con rojo, ¿no? Porque no está comillas, ¿no? En todo caso, en este caso sería todo con rojo. Pero de lo que le siga los 2 puntos. Todo lo que está con rojo serían los discursos directos, ¿no, pastor? Sí, discurso directo. Es como una cita directa, cita indirecta. Por eso metodologías de investigación van a llevar citas directas, citas indirectas. Y también en redacción científica. Espero tenerlo. Estoy retrasado en eso. No sé. ¿Qué haré? Mañana haré, pues, de esa materia. Bien, ¿alguna pregunta? Eso sería del JOTI. Ahora vamos a ver el uso de JINA. El uso de JINA. A ver, ¿quiénes se recuerdan los usos del JINA? A ver, ¿en qué va el JINA?
¿no? El Jina, a ver, alguien tal vez se acuerda algo del Jina. Por lo menos algo del Jina, a ver, por lo menos dime cómo se traduce. El Jina. A ver, quiero regalar puntitos antes de su examen de su segundo parcial, antes de ir al matadero, hermano. Quiero regalarles puntitos. Ahí está el Jina. ¿Alguien me puede decir algo del Jina? Pero sin mirar, hermano. Están leyendo ya. Nadie. El Jina es igual a otra conjunción subordinada, ¿no? El Jina aparece solamente con el subjuntivo, ¿ya? Con el subjuntivo. Entonces es como una luz, ¿no? Porque cuando aparece el Jina significa que más adelante hay un verbo que está en subjuntivo, ¿no? Que está con subjuntivo. Solamente aparece con subjuntivo. Tiene varios usos la conjunción subordinada Jina, ¿no? El más común es de propósito del resultado. Se traduce para qué, ¿no? ¿Para qué? Tú tienes que identificar si es de propósito o del resultado, ¿no? Expresa el propósito de la cláusula principal. Ese es el uso más común de Jina, ¿no? El propósito, ¿no? Y como les digo, el Jina es un indicador que hay un verbo del subjuntivo más adelante, ¿no? Es un indicador, es una señal que como estaría parpadeándote el ojo, ¿verdad? Diciéndote, aquí hay un subjuntivo, ¿no? Siempre está con el subjuntivo, no está con el indicativo, nunca, ¿ya? El Jina está siempre con el subjuntivo, así como el Jotán. La conjunción subordinada Jotán también está con el subjuntivo. Hay ciertas cosas que aparecen solamente con el subjuntivo, ¿no? El otro es el adverbio me. El adverbio me significa no. También aparece con el subjuntivo normalmente. Y también el Jina, el Jotán, ¿no? Esos son indicadores. Cuando yo veo eso en el texto griego, me está diciendo que hay un subjuntivo después. Es una señal. Rapidito me doy cuenta ahí, ¿no? Entonces veo ahí veo el Jina. Ya, entonces este verbo es automáticamente el subjuntivo. O el Jotán, ¿no? El Jotán que también significa cuándo, ¿no? Bueno, el de propósito. Vamos a ver cuántas formas de traducir hay. Miren, aquí hay 1, 2, 3 formas de traducir la conjunción subordinada Jina de propósito, ¿no? Puede ser para más un infinitivo, para que más un verbo conjugado en subjuntivo, o con el propósito de que más un infinitivo, ¿no? Con el propósito de que amar. No está mal aquí, no es infinitivo. El ultimito es un verbo, ¿no? Con el propósito de que, por ejemplo, a ver, vamos a ver aquí. A ver, dice acá en Lucas 6:34, también los pecadores presentan a los pecadores para recuperar la misma cantidad. ¿Cuál sería otra forma de traducir? A ver, hágamelo esa conversión, porque hay 3 formas de traducir. ¿Cómo sería? Otra forma de traducir. ¿Cuál era la oración? ¿No? Lucas 6:34. ¿Alguien? Otra forma de traducir este propósito. Puede ser los pecadores prestan a los pecadores con el propósito de la misma, puede ser pastor. Con el propósito de que recuperen la misma cantidad. Sí. Esa es la segunda. Otra. ¿Otra cuál sería? Los usos que ha mencionado, los 5 usos, pastor. No, ya estamos en otro.
Jerry, ya te has atrasado, estamos en otro, ya estamos en el GINA ahora. ¿Cuál sería la otra forma de traducir eso? Porque aquí hay tres formas, de para más infinitivo, es lo que aparece aquí en el ejemplo. El otro es para que más un verbo conjugado y el otro es con el verbo, con el propósito de que más un verbo conjugado. Este está mal, este INF está mal, este que dice INF, que es infinitivo, no se puede traducir con el propósito de que recuperar, no. Aquí debería ser un verbo conjugado, a no ser que eliminemos el que, ¿no? Ahí sí sería el infinitivo, ¿no? Con el propósito de recuperar, ahí sí. Pero si le anota el que, es un verbo conjugado, ¿no? Ahora, esta forma, ¿alguien lo puede traducir con esta forma? Tal vez serían, ¿no? Los pecadores adeudan, no, los pecadores adeudan a los pecadores para que recuperen la misma. Sí, es muy bien. Entonces ahí están las tres formas de traducir el GINA, ¿no? El de propósito, el de resultado es parecido, ¿no? La traducción. Aquí tienes que tener una perspectiva, un ojo bien para poder diferenciar el de propósito o el de resultado, ¿no? Porque es igual a traducción, ¿no? Porque dice acá, expresa el resultado, la consecuencia de la cláusula principal. No es tan común, ¿no? Si confesáramos nuestros pecados, y ahí entra la cláusula condicional, ¿no? Que en la anterior clase hemos explicado eso. Si estuviste la anterior clase, vas a explicar esto. Pero si no estuviste, pobrecito de vos, ¿no? ¿Cómo explicarás las cláusulas condicionales? Dios te guarde, Dios te guarde. Juez justo, aquí dice, con el resultado de que nos perdona. Miren, igual, ¿cuántas formas de traducir hay? 1, 2, 3, es igualito que el de arriba, ¿no? A ver, con el resultado de que nos perdona. ¿Cuál sería otra traducción de este de acá de 1 Juan 1, 9, según a estas tres? ¿Cuál sería? Otra forma de traducir. ¿Alguien? A ver, yo voy a hacer, hermanos, el tiempo está volando. Si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es para perdonarnos, ¿no? Para perdonarnos. Estoy haciendo este de aquí, ¿no? Ahora, el otro con el para qué, no sé. A ver, vamos a intentar. Si confesáramos nuestros pecados, fiel y justo es Él para que nos perdone, para que nos perdone, para que nos perdone, ¿no? Eso sería. Tres formas. Ahora vamos a ver otros usos del GINA. El GINA puede ser igual sustantivado, parecido al POSI, puede ser exegético o imperativo, ¿no? El GINA. El GINA también puede ser un sustantivado, puede funcionar como un sustantivo, ¿no? Puede ser usado como sujeto, predicado nominal, objeto directo y cualquier, ¿no? Si eres hijo de Dios, otra vez las cláusulas condicionales. No sabes las cláusulas condicionales, esto va a ser imposible que puedas interpretar, ¿no? En la anterior clase hemos visto las cláusulas condicionales. Era clave la anterior clase, ¿no? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, ¿no? ¿Cómo está haciendo funcionado el GINA en este caso? ¿Cómo qué? Como sujeto, objeto directo, objeto indirecto, predicado nominal. ¿Cómo está funcionando el GINA sustantivado en este caso? ¿Alguien? ¿Cómo está funcionando el GINA? Sujeto, objeto directo, objeto indirecto, ¿cómo está funcionando? Objeto directo. Sí, ¿cómo? ¿Pero por qué?
Sí, está como objeto directo, pero ¿por qué? Porque delante hay un verbo. Sí, ¿no? Di. ¿Qué es lo que va a decir? Que estas piedras se convierten en pan, ¿no? En todo caso, sería como un discurso directo, ¿no? O indirecto. Indirecto en este caso, ¿no? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Todo esa oración es del fin. Y es parecido al joti en el diagrama. El siguiente uso de gina es el epexegético, ¿no? Es parecido igual al joti, ¿no? Gina. Solamente que el gina está en el subjuntivo, ¿no? Esta cláusula explica o clarifica un sustantivo o adjetivo. No es muy común, dice. No tienen necesidad que nadie les enseñe. ¿A qué está explicando en este caso? Que nadie les enseña. ¿A qué está explicando? ¿A qué palabra está explicando? ¿A qué palabra está clarificando o explicando en este caso? ¿A quién cree? Que nadie les enseña. ¿A quién está explicando eso? ¿O a qué palabra está explicando eso? ¿No? No tienen necesidad. No, no tienen, eso se entiende. Pero ¿qué es lo que no tienen? Necesidad. Eso. ¿Y Necesidad. qué significa la necesidad? Que nadie les enseñe. Esa es, ¿no? Está explicando a la palabra necesidad, ¿no? Entonces se está clarificando, explicando a eso. Entonces, gina epexegético. Y el otro es el gina imperativo. ¡Wow! ¿No? El gina imperativo. Pucha, ahí una de mis estudiantes estaba haciendo este texto. No lo ha visto seguro, ¿no? Esta cláusula da un mandato, no es muy común, dice, y que la esposa respete a su esposo, ¿no? Y que la esposa respete a su esposo. Es un mandato, el gina, ¿no? El mandato es una conjunción subordinada imperativa, que respeta a su esposo. Es un mandato, ¿sí? Es un mandato. Que está en subjuntivo el respete, ¿no? Uy, hermano, si fuera algo así, si no lo colocáramos el gina del imperativo, si le colocáramos el subjuntivo, ¿cómo sería? Pobrecito del Oscar, de todos los varones aquí, ¿no? Pobrecito, ¿no? Porque si le estaría en subjuntivo, ¿qué quiere decir está en subjuntivo? Porque ahí está en subjuntivo ¿no? Porque el gina está con subjuntivos, ¿no? Entonces dice ahí, ¿qué dice? A ver ahí, dice que la esposa respete a su esposo, que la esposa respete a su esposo. Si está en subjuntivo y no decimos eso, entonces quiere decir que si tiene el deseo de la esposa, si tiene el deseo, si no tuviera, no lo respeta. Si tiene el deseo, no tiene el deseo, ¿no? Entonces estaríamos fallando ahí la interpretación, ¿no ve? El gina ahí nos dice que es un imperativo, ¿no? El gina está funcionando como un imperativo. Se está diciendo a la esposa que debe respetar a su esposo como debe respetar a su esposo, ¿no? El gina es lo que cambia ese significado. El gina cambia eso, ¿no? De que sea un imperativo, ¿no? En este caso, ¿no? Porque si no, hermanos, si no hubiera ese gina, estábamos perdidos, ¿no? Creo todos, ¿no? Estaríamos perdidos porque si se interpretaría, digamos, digamos, si tiene el deseo en su corazón, la esposa va a respetar a su esposo, porque el subjuntivo en todo caso es algo del deseo, la voluntad de la persona, ¿ve? Por ejemplo, yo quiero viajar, eso, yo quiero viajar, digamos, es un deseo, ¿no? ¿Ve? Yo quisiera viajar, ¿no? Entonces, es un deseo, ¿no? Entonces, en este caso, lo que le convierte imperativo es el gina, ¿no? El gina. Por eso es importante eso, ¿no? 5 usos del gina. ¿Cuáles son?
El de propósito, el del resultado, el del sustantivado, el exegético y el imperativo. 5 usos del GINA, parecido al JOTI, ¿no? El JOTI tiene 4, el GINA tiene 5. 5 usos del GINA. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguien? ¿Alguna duda, hermanos? Ya, hermanos, estás en excusa, entonces ya casi vamos terminando. La última clase es la próxima clase de ¿cómo se llama? De ¿dónde está mi listita? Aquí está mi listita. La última clase es la próxima clase, ¿no? Ya voy a hacer solamente algunas indicaciones, pero casi prácticamente ya estamos acabando el curso de Text Avanzada 1, ¿verdad? La próxima clase es 22 de septiembre, tienen que hacer después del Día del Estudiante, ¿no? Hermanos, van disculpando. Pero es la última tarea, ya están acabando, o sea, ya están saliendo, ¿no? Día del Estudiante, el 21 de septiembre y el 22 de septiembre, pues ahí hacen sus 3 últimos versículos, ¿no? Sus 3 últimos versículos, ¿no? Y ahí acaba todas sus tareas, ¿no? Ahí acaba casi todas sus traducciones. No hay más. No hay más, porque el 29 de septiembre y el 6 de octubre me tienen que entregar su estudio de Falaf, ¿no? El 6 de octubre me entregan su estudio de Falaf, ¿sí? Así que no lo dejen para última hora, ¿no? Y el 13 de octubre ya es el examen, ¿no? El examen ya es el 13 de octubre. ¿Cómo se llama? El rol de las presentaciones, porque tenemos, a ver, 1, 2, a ver, un ratito. 20 de octubre, 27, 3 y 10 de noviembre, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 grupos, ¿no? A partir del segundo parcial, ya tienen que avanzar sobre su monografía. El 6 de octubre o el 29 de septiembre ya vamos a hacer el sorteo. El 29 de septiembre, después de festejar el 21 de septiembre, de regalarles puntitos, así, ¿no? Por el Día del Estudiante, ¿no? Así, ¿no? Por ser así un profesor que ahí regala a sus estudiantes, ¿verdad? Y a ustedes les interesa puntitos, ¿no? No les interesa que les des regalos, ¿no? ¿O crees que les regale algo? Puntitos nomás, ¿no? Una salidita, pastor. Una, Pollito. una salidita, claro, pero ¿qué quieren ustedes? ¿Puntitos o qué quieren? A ver. Con puntitos más. No, uno u otro nomás es, ¿no? Creo que la necesidad de toditos es puntitos nomás, ¿no? Sí, pastor. Entonces, el Día del Estudiante les voy a decir cuántos puntos les voy a regalar a cada uno de mis estudiantes, ¿no? Sobre su examen, ¿no? Sobre su examen. Pastor, ¿Sí? sobre el Día del Estudiante, queda cordialmente invitado para el agasajo de los estudiantes, porque sabemos que Mira, tú yo te también estoy regalando puntitos, ¿no? Así que no te olvides. Yeah. Te estoy regalando puntitos. Sobre tu examen, voy a decirles cuánto les voy a regalar el día 21 de septiembre. Ahí los felicidades, queridos estudiantes. Tienen tantos puntos sobre su examen. ¿Listo? Yeah. De manera presencial. El 29 de septiembre, entonces, ya voy a hacer el rol, ¿no? El rol, ¿no? El 29 de septiembre, ya después de una semana del festejo del Día del Estudiante, ya hay que entrar demasiado sobre el asunto. Son 4 grupos, ¿no? Orlando y Verónica, Lady y Oscar, Abimael y Jerry y Marianela está solita, ¿no? Entonces, con esos 4 grupos voy a hacer un sorteo, ¿no?
voy a hacer aquí con papelitos, así, y voy a, o vamos a hacer así, ¿no? Para que puedan ver así, a ver, dos bolígrafos, a ver, así, dos bolígrafos, no, a ver, no sé si tengo, ya sé cómo he hecho, las anteriores los decía hechas, ¿no? ¿Cuánto más? Entonces, uno de ustedes va a escoger, por ejemplo, la derecha o la izquierda. Si mi derecha es mi derecha, por si acaso, ¿no? Y mi izquierda. Entonces, a ver, vamos a hacer una pruebita. El que tiene el borrador en su mano, escoge la fecha, ¿no? Escoge la fecha. Yo quiero hacer el 27 de octubre, yo quiero hacer el 3 de noviembre o el 10 de noviembre. En ese día, el día que les toca, tienen que avanzar lo más que puedan acerca de su monografía, de su pasaje, ¿no? No es que ese día el profesor me lo va a hacer, no hay eso. Si no avanzaste nada, pues no hago nada, así de sencillo. Se acabó la clase, ¿no? Si no has avanzado, no has hecho nada, no has avanzado nada de tu monografía, se quedaron así, la clase se queda suspendida, ¿no? Solamente voy a pasar, ¿no? Como no has hecho nada, todo va a depender si tú has trabajado para esa fecha que te toca acerca de tu monografía, has avanzado lo más que puedas, entonces yo de acuerdo a eso voy a revisar y te lo voy a ir indicando algunos errores o aquí cosas de mejorar, ¿vale? Pero eso es siempre cuando has avanzado. Si no has avanzado 0, la clase se suspende. O sea, yo les digo, la clase, lo siento hermanos, el hermano Orlando no ha avanzado nada de su monografía, así que no hay clases. Listo, así de sencillo. Así de sencillo, hermano, ¿no? Todo va a depender de ti si me vas a usar toda la clase o no me vas a utilizar, qué quieres que te ayude, qué no quieres que te ayude, de tu monografía, porque tu monografía vale 60% de tu nota final. O sea, que tu monografía es la clave para aprobar tu nota final. Si no, a segundas instancias no vas a tener. Cero vas a tener. Cerito vas a tener, ¿no? Entonces tienes que avanzar en la fecha que te toca, ¿no? ¿Y qué más, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? A ver, vamos a hacer una pruebita. Oscar, escoge mi mano, la derecha o la izquierda. Derecha. Derecha, ahí está, miren, ahí está. No hay nada aquí. Aquí está el borrador. Se ha caído, ¿verdad? Bueno, ahí está. Entonces, Oscar va a escoger la fecha, ¿no? Tienes el 20, el 27, el 3 de noviembre y el 10 de noviembre. Tú escoges. El que ha tenido el borrador, ese va a escoger la fecha, ¿no? Va a escoger la fecha. Nuestro grupo va a ser el 3 de noviembre. Listo, ¿no? Y las clases a partir del segundo parcial ya no va a ser obligatorio que estén todos, ¿no? Eso quiero aclarar, digamos, el grupo que va a ser el 20 de octubre, el primer grupo que es después del primer parcial, tiene una semana para correr con su monografía, una semana haciendo el análisis, el diagrama, la introducción, la conclusión, el bosquejo y tiene que avanzar esa semana sin dormir, ¿no? El 20 de octubre me presenta lo que tiene y ese grupo ya no es necesario que pase las clases del 27, del 3 de noviembre ni el 10 de noviembre, ¿sí? No es necesario, pero si quiere puede pasar nomás, ¿no? Los que sí están obligados, por ejemplo, la persona que le toca o el grupo que le toca el 10 de noviembre, que es la última clase de esta clase, le toca el 10 de noviembre, tiene que pasar todas las clases, el 20, el 27, el 3 de noviembre, está obligado a pasar las clases
hasta el día que le toca, que es el 10 de noviembre. Tiene que pasar todas las clases. Quiero ver ahí porque voy a llamar lista. ¿Ya? Pero el grupo que le toca el 20 de octubre ya no es necesario. Puede pasar o no puede pasar o avanzar en su monografía, pero eso ya es, ¿no? Hasta el día que les toca a ustedes, la fecha, ¿no? Hasta el día que la fecha que les toque a ustedes, ¿no? ¿Sí? Después, si te toca el 27 de octubre, hasta ahí tienes que estar obligado a pasar el 27 de octubre. No pasaste el 20 de octubre porque no te toca, no pasaste esa clase, yo no reviso tu monografía. Sí, te estoy diciendo bien clarito, no voy a revisar porque estás pensando en ti mismo, no estás pensando en tu compañero. Esa es la idea, ¿no? O sea, como le toca al Oscar el 20 de octubre, no me toca a mí, entonces no voy a pasar atrás, ¿no? No. Entonces, como te estás preocupando por vos mismo, vos solito haces tu tarea, no te ayudo tampoco, ¿verdad? Es la cosa. Que tienes que estar hasta el día que te toca, la fecha que te toca, ¿no? Si te toca el 3 de noviembre, hasta ahí tienes que pasar las clases obligadamente. Y todo el grupo, porque ahorita, digamos, aquí están grupos completos, Abimael y Oscar, ¿no? Están completos, entonces ellos cumplen. Lady no, Abimael no cumple, ¿no? Porque Abimael y Jerry es, ¿no? Por ejemplo, Abimael y Jerry, digamos, ahorita su pareja no está aquí en la clase, entonces no cumple, su asistencia no es válida, ¿no? Porque no está cumpliendo su asistencia, ¿no? No está cumpliendo. El único grupo que cumple ahorita es Lady y Oscar, ¿no? Lady y Oscar, ellos sí estarían ahí avanzando, ¿no? En su asistencia, ¿no? Y escuchando y anotando apuntes de los otros grupos que estoy corrigiendo para que puedan hacer sus monografías, ¿no? Entonces, ese grupo cumple. Después Marianela está solita, entonces ella cumple nomás, ¿no? El de Orlando y Verónica no cumple, ¿no? Tiene que estar la pareja completa, todas las clases hasta el día que les toca. No están esos, hermanos, lo voy a sentir mucho, escuchen bien, no lo voy a sentir aunque lloren, lo que digan, lo que sea, pero he estado yo, pastor, no. El grupo es el grupo, tiene que estar juntos el grupo, ¿no? Hasta el día que les toque. Y tienen que tomar apuntes de los otros grupos que voy corrigiendo, ¿no? Tienes que tomar apuntes de los otros grupos que voy corrigiendo. Por eso es necesario que estén los dos, porque uno solo no va a corregir, ¿no? Tal vez ni le va a importar. Como no les veo en la cámara, el único que tengo en la cámara es el Oscar, ¿no? Los demás no las tengo en la cámara, no sé si estás tomando apuntes, ¿no? Y llega el día que les toca, todo mal, hermanos. No hay introducción, sus análisis un desastre, su diagrama un desastre, no hay bosqueto, no hay esto. Entonces es porque uno solo ha ido pasando las clases, ¿no? Entonces, a partir del segundo parcial tienen que estar en pareja, juntos, hasta el día que les toca, ¿ya? No están, chao, mueren, hermanos, mueren. A saber, se las declararán solitas. ¿Alguna pregunta? Hermanos, con eso estamos acabando. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Pastor, ¿hasta cuándo ¿Sí? nos estaría enviando del estudio, bueno, de las 3 palabras que le estamos dando? Mañana mismo. Okay. O tal vez esta noche mismo, ¿no? Pero tienes que enviarlo en PDF. Pero tienen que considerar ¿no ves? Les había dicho hace un ratito, tienen que considerar la concordancia, o sea, el del Tugi, pues tienes que ver cuántos versículos aparecen en todo el Nuevo Testamento. Tiene que ser una buena cantidad de tus opciones, ¿no ves? Porque si me estás enviando, Marianela, no has visto la concordancia, yo te voy a decir esa palabra que aparece una cantidad de veces, entonces tu estudio de palabra va a ser interminable. Así que yo te aconsejo que lo revises según la concordancia del Tugi y veas cuántas veces aparece en el Nuevo Testamento, cosa que se puede ser terminable tu estudio de palabra, ¿no? Entonces, me dices si quieres que lo revise así, Marianela, así tal como está lo que me has enviado, o lo vas a revisar todavía con la concordancia. Ok, pastor, gracias.
¿Lo vas a revisar la concordancia o quieres que te lo revise directamente? Lo voy a revisar. Ahorita estaba haciendo eso. Ya, revisar y cambiarlo si quieres, ¿no? Pero tienes que ver, digamos, que sea una buena cantidad de veces y que sean palabras importantes, difíciles o teológicas. Uno de esos principios, ¿ya? ¿Algo más, hermanos? Que tengan alguna pregunta. Ninguna, pastor. ¿Alguna pregunta? Abimael, Lady, Oscar, Orlando. En caso de que se caiga su señal, pastor, de mi compañero, ¿qué hago? Sí, pues hermano, ahora van a tener que estar juntos a tu Eso cuarto, estoy pensando, digo, a tu casa, pastor. ir Convocarle a Jerry, pastor. Creo que por a su tu señal se casa. sabe. Hay que decirle cómo podemos evitar eso. Tienen que tratar de evitar eso. Sí, pastor. Tienen que tratar de evitar a toda costa eso. Porque digamos, ¿por qué es la exigencia? Porque uno tiene que anotar, el otro también tiene que anotar, según a lo que voy corrigiendo de los demás grupos, tienen que anotar para que el día que les toque ya esté mejor, según a las correcciones que ya he hecho de los anteriores grupos, ¿no? El que va a sufrir todas las metidas de pata va a ser el primer grupo, ¿no? El primer grupo va a ser todas las metidas de pata que vamos a hacer, ¿no? Es el grupo de experimento que va a ser el 20 de octubre, ¿no? Que tiene solamente una semana, ¿no? Ese es el grupo que le voy a dar duro ese día, ¿va? Tiene que mirar el ejemplo de la monografía y tratar de hacer algo ahí, ¿no? Y voy a explicar una clase antes, ¿no? Eso. Una cosita más, hermanos. El examen final, que es el 17 de noviembre, tienen que estar todita en la clase, porque ahí voy a predicar yo, ¿no? Y tienes que preguntarme cómo puedo utilizar el griego en el mensaje. ¿Qué ha hecho pastor? ¿Qué necesito saber? ¿Cómo puedo utilizar el griego en un mensaje, una prédica? ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? Todo eso. El día del 17 de noviembre estás obligado de estar, todo el mundo tiene que estar ahí, el examen final. ¿Ya? ¿Qué más, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿Venimos con pipoca o comida después de la prédica? No sé, hermano. ¿Así vas a la iglesia? No, pues después de la prédica, pues. Después de la prédica, pues no es por Zoom, hermano. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Si hubiera sido en el seminario, yo creo que hubieran ido a comer algo, ¿no? Porque es la última clase de griego, ¿no? O sea, de griego ya no hay más, ¿no? Les tocaría que se avanzara 2, pero es de hebreo. Pero pues no hay, digamos, estamos por Zoom. Pero el examen final siempre es presencial. ¿Sabes? No, pero no, esta vez no, hermano. Es por Zoom el examen final, porque eso es monografía, ¿no? Tienes que entregar tu monografía en secretaría, en el físico. Tienes que dejar en secretaría, yo lo voy a recoger jueves, el día viernes lo recojo tu monografía. Jueves, el último día de entrega, en horario de oficina tienes que entregar en secretaría, en la mañana o en la tarde. Durante el día tienes que entregar y tienes que enviarle uno en PDF, ¿no? Tu monografía. Y nada más, hermanos, ¿no? No entregarse el jueves, el viernes yo lo recojo todo del seminario, lo que está ahí del seminario lo recojo, y ya el fin de semana tengo que leer tu monografía y el día lunes y entrego las notas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Si no me has entregado el día jueves, moriste, ¿no? Porque el viernes lo voy a recoger en la mañana, ¿no ves? Voy a ir en la moto, me lo recojo los trabajos y ya sus notas ya lo voy a revisar el fin de semana, el escrito, lo que está escrito, ahí voy a corregir y el lunes ya está en su nota final. Eso es. Hermanos, nos vemos si no tienen ninguna pregunta. Buenas noches, pastor. Chao, pastor. ¿Listo? Buenas noches, pastor. Buenas noches.